Bienvenidos nuevamente a este curso de homilética completo, el arte de predicar la palabra de Dios. Esta es la segunda clase. Si no has visto la primera clase y estás viendo este segundo video, te recomiendo que puedas ver la primera clase que está acá en el canal. Te la sugiero porque de esa manera vas a seguir un hilo conductor. En la clase anterior hablamos de algunos aspectos importantes sobre el arte de hablar en público. Estuvimos hablando acerca de la oratoria en especial. Y hablamos también acerca de la homilética, definimos términos y así sucesivamente. En esta clase vamos a hablar acerca del discurso y el uso correcto del discurso. Como dije anteriormente, esto es un curso completo de homilética y se necesita tiempo. Hay también tareas, hay ejercicios que hay que hacer y así sucesivamente. Cuando hablamos del discurso, el discurso es una expresión oral ante un público definido, donde se discurre sobre un tema determinado con la finalidad de enseñar, informar, motivar y persuadir. Esos son los 4 fines que persigue un discurso. Cuando hablamos en el ámbito religioso, un sermón, una predicación, un tema, una exhortación también es un discurso. Y como todo discurso, debería de tener estas 4 finalidades. Una es enseñar, otra es informar, otra es motivar y otra es persuadir. Propiamente, el objetivo de la predicación persigue esos mismos fines, como ya se ha definido en otros videos lo que es predicar. Que predicar es el arte de proclamar la palabra de Dios por medio de la personalidad, guiado por el Espíritu Santo, con el objetivo de redimir y persuadir a las personas para salvación. Fíjate, el objetivo del discurso es persuadir. O sea, cuando tú predicas la palabra de Dios, si tú no persuades a las personas a cambiar, si no los persuades a tomar una decisión, estás fallando en el fin primario de la predicación, que es persuadir a las personas. Es que van por un camino, los persuades para que vayan por otro totalmente distinto. Por eso, valga la redundancia, el discurso persigue esos 4 fines: enseñar, informar, motivar y persuadir. Hay muchos tipos de discursos. Si bien en el ámbito religioso en el cual nosotros nos desenvolvemos no se utilizan todos, pero a los fines de la materia de homilética es necesario conocer los distintos tipos de discursos y saber cómo se puede llevar a cabo cada uno de ellos. Recuerda, la homilética toma su base en la oratoria para poder utilizar los recursos de esta con el objetivo de perfeccionar el mensaje de la predicación del Evangelio. Así que hay distintos tipos de discursos. Por ejemplo, está la conferencia, que es un tipo de discurso. Cuando uno da una campaña de evangelismo, está utilizando el recurso del discurso tipo conferencia. Está el discurso conmemorativo, está el discurso inaugural, está el discurso de presentación, el discurso de bienvenida, el discurso de ofrecimiento, el discurso de aceptación
o agradecimiento. El discurso de despedida, el discurso de augurio o buenos deseos, el discurso de sobremesa, el discurso fúnebre, el discurso religioso, el discurso radial y el discurso televisivo. Cada uno de estos discursos tienen un tipo de formato distinto y que en algún momento a lo mejor te toque dar un tipo de discurso así. Entonces, para los fines de esta materia que estamos viendo, que es homilética 1, yo te voy a dejar varias imágenes con el formato de cada uno de estos tipos de discurso para que tú lo puedas escribir y los puedas tener en tu cuaderno por si un día te toca uno de ellos, sepa cuál es el esquema que deben de llevar cada uno de estos tipos de discurso. Como has visto, ahí están los formatos de cada uno de los discursos que una persona puede dar cuando está hablando en público. Para los fines de la iglesia, que es el mundo en que nosotros nos desenvolvemos, generalmente se utilizan 4 de esta lista de discursos que has podido ver. Uno es propiamente el discurso religioso, ¿sí?, que es el sermón, que es la predicación, que es la exhortación, que es la prédica, como le llames. Entonces, el discurso religioso lo vamos a utilizar continuamente cuando estamos en el púlpito predicando la palabra de Dios, pero no es el único discurso que se lleva a cabo en la iglesia. Está también el discurso fúnebre. ¿Qué pasa cuando un hermano muere? ¿Cómo voy a dar un discurso a los dolientes? ¿Qué palabras voy a decir? ¿Qué recursos voy a utilizar? ¿Cómo voy a llevar un hilo conductor y no meter la pata? El discurso fúnebre es un discurso netamente religioso y que se lleva adelante, inclusive, sea por personas creyentes o no creyentes, muchas veces buscan a un pastor para que diga unas palabras. Es necesario que conozcas el discurso fúnebre, el discurso de presentación. Y cuando a un niño lo llevan a la iglesia para presentarlos, como dice Mateo 18, dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Debes de conocer el discurso de presentación. ¿Cuál es el formato que lleva una presentación de un niño? Viene alguien importante a la iglesia, importante entre comillas, ¿sí? Una persona destacada que viene a predicar a tu iglesia, un pastor conocido, y hay que dar un discurso de presentación, hay que presentarlo. Bueno, es necesario que conozcas el formato del tipo de presentación. Y como dije hace un rato, la conferencia. La conferencia es una predicación a las masas que se lleva a cabo en un estadio, que se lleva a cabo en un salón. Pues se puede también llevar a cabo en la iglesia, pero es otro formato, no es un culto común y no es una predicación común. En este marco se encalla generalmente la predicación evangelística. Entonces, en el ámbito religioso, resumiendo, se llevan a cabo generalmente el discurso religioso, el discurso fúnebre, el discurso de presentación y la conferencia. 4 tipos de discurso. Podría haber uno más, pero generalmente estos 4 son los que más se utilizan. ¿Qué elementos ayudan a captar la atención en un discurso? O sea, cuando tú te preparas para predicar, estás preparando un discurso. ¿Qué elementos puedes utilizar para captar la atención? Aquí hay una lista que te puede ayudar también. Uno es lo raro.
lo que nadie tiene en mente, lo que resulte nuevo, extraño, muy conocido, único en su clase. Nuevos pueblos, sucesos extraños, costumbres raras. De todas esas cosas tú te puedes valer para llamar la atención en un discurso. Cosas que suceden en otras naciones, como dice ahí, costumbres extrañas, sucesos raros. Lo vital, la salud, el negocio, la reputación, el estatus, la dignidad, el bienestar, etc. Lo inseguro, lo no determinado despierta curiosidad. ¿Cuál es el desenlace? Lo misterioso, lo que cautiva y mantiene la atención, ¿sí? Lo parecido, lo que más se asemeja a nuestros gustos y sentimientos, lo contrario, los conflictos, los relatos trágicos, las persecuciones, dificultades, riñas, combates, juegos, ¿sí? Deportes, discusiones, etc. Lo concreto, lo tangible, lo probable, lo no abstracto, lo práctico. Todo esto ayuda a captar la atención y tú te puedes valer a la hora de preparar tu discurso para captar la atención. Recuerda que si un predicador no capta la atención del público, el público va a hacer cualquier cosa, ¿sí? Su mente va a estar para cualquier lado. Así que es de suma importancia que el predicador sepa captar la atención de aquellos a los cuales le está predicando. Continuando, cualidades del orador que imprimen un toque distintivo en el discurso. Fíjate, el orador, el predicador, porque el predicador es un orador, está hablando en público, necesita tener cualidades. Por eso es de suma importancia que tú, como futuro predicador, o como predicador que estás empezando, como predicador que es incursionado en el mundo de la predicación, necesitas desarrollar algunas cualidades importantes. Algunas de estas cualidades las estás viendo, pero por ejemplo son inteligencia clara y razón perspicaz. Una persona que está predicando tiene que tener una inteligencia clara para no irse por los costados, para no irse por las ramas. Tiene que tener una razón rápida. Porque si uno ve que el público se está dispersando, uno tiene que ser rápido para cambiar, darle un volantazo al tema para captar la atención, poner una anécdota, poner algún comentario, algo que capte la atención nuevamente. Sólida instrucción. Es necesario que el predicador se instruya. Si un predicador no se instruye, entonces no está cumpliendo con su función básica. Porque si tú no te preparas, el mensaje no llegará con poder. Hay una parte humana, hay una parte divina, Dios siempre cumple la de Él, pero uno también tiene que cumplir la de uno. Vocabulario abundante y de palabras fácil. Hay que tener un vocabulario. Eso no es fácil, pero la práctica hace al maestro, ¿sí? Vocabulario abundante, imaginación viva. Esto es muy lindo, especialmente cuando uno cuenta historias, uno narra las parábolas y así sucesivamente. Es necesario que tenga una viva imaginación, memoria fácil y pronta, ¿sí? Una memoria, buena memoria. Si no tienes buena memoria, para eso uno hace un bosquejo. Es sensibilidad exquisita para ver la necesidad que se está tratando. A mí me ha pasado en ocasiones que voy a predicar a una iglesia y llevo un sermón listo. Pero cuando llego, de repente no es lo que la iglesia está necesitando y termino cambiando el tema por otro tema que sí la iglesia está necesitando. Es serenidad del espíritu. Un predicador no puede ser eufórico, no puede estar exaltado, excitado todo el día mientras predica. Uno tiene que tener la serenidad del espíritu, una serenidad espiritual, sabiendo que uno está manejando cosas santas. Dominio propio, manejar la situación. Esto es sumamente importante.
manejar la situación y tener dominio propio. Estar siempre calmado. Sigue voz. La voz es esencial. Educar la voz es esencial cuando uno predica, cuando uno está dando un tema, cuando uno está dando un discurso. Esencial la voz. Presentación limpia, pulcra y atrayente. No te presentes delante de Dios todo desaliñado, para nada. Preséntate delante de Dios pulcro, como corresponde a un hijo de un rey. Ropa limpia, bien peinado, perfumado, zapatos limpios, ropa adecuada para la situación y así sucesivamente. Recuerda, lo primero que se evalúa cuando alguien pasa al púlpito es al orador. Es al orador. Así que es muy importante la presencia, porque uno, en el caso del predicador, está delante de la presencia de Dios. Los elementos que cautivan el interés y concentran la atención en un discurso son los siguientes. Toma nota de esto. Toma nota. Elementos que cautivan el interés y concentran la atención en el discurso. Fíjate, la atención no tiene que estar en el predicador, en el orador. La atención tiene que estar en el discurso. Y hay elementos que cautivan el interés. Pueden utilizar cuadros, láminas, proyecciones, etc. Lo que entra por los ojos se graba mejor. La memoria visual es muy fuerte. El 85% de lo que se dice entra por la vista, ¿sí? Así que si tú hablas mucho y no ayudas a la imaginación, puedes presentar una proyección, algo, porque el 85% entra por la vista, el 10% por los oídos, el 2% por el tacto, por lo que se toca, el 3% por el olfato y el gusto. Además son útiles las historias, los relatos, las anécdotas, las citas y las figuras. Toma nota de esto. Cuando tú prepares tu sermón, ten en cuenta esto. El 85% entra por los ojos y el 10% de los oídos, por los oídos. Así que si tú preparas una presentación, es mucho más fácil que la atención se capte y el interés se mantenga. Hablemos ahora de las ilustraciones. Las ilustraciones iluminan y aclaran el tema. Dan vida y refuerzan las lecciones que se pretende inculcar en la mente del oyente. Además, despiertan y aumentan el interés, captan y mantienen la atención, ayudan a recordar lo práctico de la conferencia o el sermón, fortalecen la idea básica, proveen un descanso mental, deleitan, conmueven los sentimientos, es decir, ayudan en la tarea final de todo discurso, persuadir y también humanizan. Fíjate qué interesante todas las ventajas del uso de las ilustraciones. Impresionante, dan vida, refuerzan las lecciones, despiertan y aumentan el interés, captan y mantienen la atención, ayudan a recordar, fortalecen la idea básica, proveen un descanso mental. Es como que tú vienes dando el tema, una historia, una anécdota, y la mente se relaja y toma una pausa en lo que está escuchando y se termina de afianzar el concepto que estás enseñando. Ventajas de las ilustraciones. Siguiendo con este tema, ¿qué fuentes de ilustraciones puedo tener a la hora de armar un sermón, a la hora de mi discurso? La Biblia por excelencia, ¿sí? La Biblia, fuente infinita de ilustraciones. La observación personal y permanente, experiencia personal, modestia, ética, la naturaleza. Jesús usó todos los elementos de la naturaleza: la sal, el agua, la tierra, la luz, la harina, la pesca, las flores,
los árboles, los pájaros, etc. Jesús usó infinidades de elementos de la naturaleza para ilustrar las enseñanzas. Otra, la ciencia, las historias, la literatura, el lenguaje, las figuras, bibliografías de libros, revistas, periódicos. Los niños, mira, los niños son espectaculares para aprender historias. Y muchas veces en mis predicaciones uso ilustraciones de mis hijos. Son grandes maestros y nos enseñan muchísimas ilustraciones. Así que todas estas son fuentes de ilustraciones que van a ayudar a que tu sermón sea mucho más atractivo, se retenga mayormente la atención y que persuada a las personas y que cumpla su propósito. Lo que se debe evitar en el uso de las ilustraciones son buenas, pero hay cosas que se deben evitar. Construir el discurso sermón sobre la base de una ilustración, no. El sermón se basa en base a la palabra de Dios, no en base a una ilustración o una historia. La base es la Biblia. Entretener con historias y no transmitir el mensaje bíblico. El sermón no es para entretener, es para salvar. No se deben caer en vulgaridades y chistes a la hora de ilustrar. Doble sentido nunca. Un predicador no usa el doble sentido. El doble sentido es pecado. También ilustraciones demasiado largas que hagan que se pierda el hilo de lo que se está diciendo. Las ilustraciones deben ser precisas, concisas y al punto. Sarcásticas. Las ilustraciones no deben ser sarcásticas. Mal documentadas. Si vas a hacer una ilustración sobre aspectos históricos, tienen que ser bien documentadas, porque en tu público puede haber alguien que sabe de historia y sabe que estás mintiendo y que los datos son falsos. Ilustraciones trilladas, ilustraciones que cuentan todo el mundo, que han escuchado un montón de veces en las iglesias. Cuentos, los cuentos no son ilustraciones, no se debería de contar cuentos en el sermón, eso nunca, no, para nada. Anécdotas baratas, no se deben hacer ese tipo de anécdotas. Y tampoco que ridiculicen. Ilustraciones que ridiculicen la raza, el color, la religión, el sexo, etc. Eso no va en la predicación. Esas cosas evítalas. Las ilustraciones son muy buenas, bien usadas. Mal usadas, destruyen la predicación y destruyen el propósito de la predicación. Tarea. Tengo una tarea para ti. Y es necesario, me gustaría que la puedas llevar a cabo en este curso. Porque si la llevas a cabo, te vas a perfeccionar en el arte de predicar la palabra de Dios. Ejercicio. Elige alguno de estos tipos de discurso y practícalos manteniendo en cuenta la entonación, la dicción, la pronunciación y el volumen de la voz. Ejercicio. Vas a agarrar un texto de la palabra, ¿sí? Y con él vas entonces a hacer estos 4 tipos de discurso. Discurso político, discurso forense judicial, como hablan los abogados, discurso religioso y discurso deportivo. El texto que vas a utilizar para ejercitarte son para estos 4 discursos es el siguiente. Imagínate leer este texto en un discurso político. Imagínate cómo hablan los políticos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, y así sucesivamente, como si fueras un político. Ve al fondo del patio de tu casa y practícalo. También como un discurso forense jurídico, como si fueras un abogado, ¿sí? Entonces, imagínate cómo están los abogados en el estrado cuando
están dando su discurso de apertura o de clausura, te recomiendo que veas video y también lo puedas realizar. ¿Sí? Lo otro es como si fuera un sermón. Así que tienes para leerlo como si fuera una predicación. Y por último, como si fuera un periodista deportivo. Como si estuvieras relatando un partido de fútbol. Así que, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? Como si fueras narrando. Eso te va a ayudar a ver las diferencias entre los discursos y a encontrar la manera justa de predicar la palabra de Dios. Esa es tu tarea. Me gustaría que una vez que practiques, me digas cómo te fue. Practícalo, por favor, y te va a ayudar a perfeccionarte en el arte de la palabra de Dios. Muy bien, si has llegado hasta acá, es porque te ha gustado el video. Te pido que lo puedas compartir con otros, que le puedas dar me gusta, que puedas suscribirte y que puedas dejar un comentario. Tus comentarios me ayudan a mejorar. Por otro lado, recuerda que todas las semanas vamos a continuar con una clase nueva. La próxima semana tendremos entonces la tercera clase de este curso de Homilética 1. Que Dios te bendiga, mi nombre es Gabriel Peguero, este es mi canal y bueno, continúa siguiendo este contenido. Dios te bendiga.